Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Para esta semana, como ustedes saben, abrimos con la coyuntura, que se ha vuelto un tema muy interesante porque tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, con la reactivación económica de la Ciudad de México y con algunos proyectos que traía bajo la manga la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que como ustedes saben ya tiene la aspiración presidencial y necesita recursos. Por eso el tema se vuelve más interesante y de ello vamos a polemizar con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca. Es importante que tengamos todo el contexto de esta historia. Para ello es muy importante que analicemos de qué estamos hablando. Se trata de más infraestructura para la Ciudad de México, que es un tema que podríamos imaginar en primera instancia que es importante, que es interesante, pero cuando vemos que se trata de hoteles, ya empiezan a surgir dudas. Y es ahí donde decimos, ¿qué está pasando? La Ciudad de México en verdad requiere de más hoteles 5 estrellas en colonias donde ya empieza a haber escasez de agua y falta de otro tipo de servicios. Lo requiere una Ciudad de México que tiene muchas vulnerabilidades en los temas sísmicos y que cada vez tiene mayor oposición vecinal a cada uno de los proyectos inmobiliarios. Sin embargo, siempre hay alguna razón y de eso es de lo que vamos a hablar y les vamos a poner este contexto. El gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa 19 grandes proyectos inmobiliarios para la construcción de igual número de hoteles de 5 estrellas. Esta inversión está estimada para la edificación de esos desarrollos inmobiliarios en 16,000 millones de pesos. Ahí ya al ver la cantidad entendemos por dónde va el negocio. ¿Cuáles serían las colonias que recibirían esta inversión y a la vez esta afectación? Pues se trata de las zonas en la colonia Juárez, la colonia Escandón, Las Granadas, San Rafael y la Cuauhtémoc. Es Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el corazón de la capital del país, donde hay una alta plusvalía y por supuesto una zona atractiva en cuanto a turismo. Esto se reveló en el informe que presentó la Secretaría de Turismo al Congreso Capitalino. Lo hizo previo al avionazo que se dio la titular Paola Félix, quien fue cachada con dinero de dudosa procedencia en el avión privado rentado por el director de El Universal al acudir a esta boda tan dramática que fue la de Santiago Nieto con la consejera electoral de derecha, Carla Humphrey. Imagínense este escenario, un gran proyecto que plantea Sheinbaum, que llama la atención que lo haga a la mitad de su gobierno y cuando está en esta intención de obtener la candidatura presidencial, todos sabemos que requiere recursos y esa es parte de una de las lecturas que hay aquí ante estos proyectos inmobiliarios. Y bueno, pues lo otro es que lo presenta un área que está acéfala. La Secretaría de Turismo no tiene titular, no hay rumbo, no hay claridad, pero los negocios y los proyectos de antemano ya están puestos en la mesa. La pregunta es, ¿vale la pena que se hagan estos proyectos en la ciudad? ¿En verdad los necesitan? ¿Es necesaria esa inversión por la reactivación económica? ¿O solo es un capricho y necesidad de Claudia Sheinbaum que está recabando recursos para su campaña presidencial? Vamos a iniciar este debate dándole la palabra a Arturo Páramo porque sabemos es un tema muy atractivo. Te escuchamos, Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues para esta semana el tema planteado, la verdad, es de lo más interesante. Siempre hemos hablado aquí acerca de que el desarrollo inmobiliario es uno de los motores de la Ciudad de México y no hay gobierno que se resista a este aspecto de la industria de la construcción y que además desata al menos otras 30 ramas de la economía. El número de hoteles que al parecer le interesa a la jefa de gobierno que se construyan en la Ciudad de México tiene que ver obviamente mucho con el tema inmobiliario en cuanto a que el mercado inmobiliario de la ciudad está en auge desde hace muchos años. Evidentemente, como todo en la pandemia tuvo un retroceso, pero ahora está en un repunte toda vez que la industria de la construcción está reactivándose y así tiene que ser para poder llegar a una recuperación total en el país.
Es desarrollo inmobiliario en cuanto que hay empresarios dispuestos a poner su dinero, dispuestos a arriesgar y buscan los espacios en los lugares más adecuados, que pueden ser los mismos de siempre, los corredores turísticos, el centro histórico, Reforma, Polanco, también la zona de San Ángel, Coyoacán es uno de los lugares que está repuntando. También pues hay zonas como Santa Fe, como Interlomas, bueno, eso ya está en el Estado de México, pero como Santa Fe, que tienen un repunte muy importante, muy relevante. Acá lo que se está tratando de hacer, hasta donde yo entiendo, con esta intención de generar más desarrollo inmobiliario, es que este llegue a zonas que tienen mayor potencial de crecimiento y que no han sido del todo aprovechadas ahora, como puede ser el sur de la ciudad. Un claro ejemplo es esta zona del pueblo de Joco, que se potenció con hospitales, con oficinas, con un edificio que va a ser el más grande de México, que tiene lugar para hotel, también para vivienda y también para zona comercial y renta de despachos. La verdad es que no hay gobierno que se resista a todos los permisos, a todas las licencias que se tienen que pagar, al impuesto predial que se genera y sobre todo a las fuentes de empleo que se abren cuando pues un desarrollo inmobiliario grande detona. Seguramente así será porque este gobierno, además de necesitar de inversiones, de motivar esta inversión inmobiliaria, esta inversión de la Cámara de la Industria de la Construcción, también requiere de algo que proyectar. Este gobierno se está quedando sin obras propias, entonces estará generando obras la iniciativa privada para que posteriormente sean de lucimiento por la gestión hecha por el gobierno de la ciudad. Y como ya les decía, todo aquello que se genera en torno, desde los prediales, los permisos, las licencias, todo aquello que conlleva un ingreso para el gobierno, pero ojo, también aquí tiene que ver mucho la participación vecinal, la autorización de los vecinos, porque todo desarrollo inmobiliario grande tiene que pasar forzosamente por las organizaciones vecinales para obtener su aprobación, y eso creo que ha adolecido este gobierno de consultar a la gente, de acercarse, de saber lo que piensan y de arriesgarse a perder una consulta. Eso es algo que este gobierno ha dejado de lado y pues simplemente da muestras de cómo es esta administración en lo federal y en lo local. Imponen, autorizan y no se consulta o se consulta muy poco a la ciudadanía acerca del desarrollo que hay en las colonias, en los barrios de esta capital. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, un tema polémico, complejo, apuntas varios temas específicos, importantes y bueno, qué decir de lo último con lo que rematas después del decretazo que dio López Obrador para declarar todas las obras públicas como de seguridad nacional. Vaya, esperemos que no haya un decretazo de esa naturaleza en la Ciudad de México o ya lo estaremos por aquí no comentando, sino lamentando. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues hablar siempre de inversión es un tema importante, sobre todo por lo que representa y lo que puede llegar a ser para la economía local. En este caso y en el contexto de la recuperación de la economía local, pues la inversión en infraestructura turística, en este caso hoteles, pues sería importante. Lo malo es que cuando se dan a conocer este tipo de inversiones o se abre la inversión en esos sectores, no se dice en particular cuáles son los mensajes y a quiénes van dirigidos. Muchas de estas ofertas inmobiliarias que se abren para que los inversionistas pues puedan levantar algún tipo de negocio, en este caso hoteles, pues van con cierta jiribilla, con cierta dedicatoria, y en este caso habría que ver con qué dedicatoria van, para quiénes son la construcción de toda esta cadena hotelera que se puede llegar a construir. Pensar que si son necesarios o no, bueno, pues hay que verlo simplemente dentro del programa turístico que tiene la Ciudad de México, si es que es necesario. Yo creo que nunca está de más poder abrir la puerta de oportunidades a las inversiones nacionales o extranjeras para poder establecerse aquí en la Ciudad de México. Y si es empezado la reforma, pues me parece que es una buena noticia porque estaríamos potencializando todavía aún más la importancia económica de este corredor financiero en el corazón de la Ciudad de México. Creo que independientemente de saber si son necesarios o no, pues creo que es una buena noticia. Claro que si lo vemos en términos generales para la cuestión de las prioridades que tiene este gobierno, pues estaremos viendo que quizá a lo mejor
no serían tan urgentemente necesarios. Antes hace falta construir quizá más escuelas, mejores centros de salud, mejores caminos, mejores servicios, pero bueno, ojalá que este llamado a la inversión sea positivo, que no sea una dedicatoria o un mensaje dirigido a ciertos inversionistas que se puedan ver beneficiados con ese tipo de proyectos, porque levantar un hotel Gran Turismo en Paseo de la Reforma tendrá mucho que ver con un proyecto que tenga el gobierno de la ciudad, que desconocemos, sobre cómo potencializar el turismo en la zona centro de la Ciudad de México. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Quedamos muy atentos a lo que pueda suceder con estos proyectos después de que ya no hay titular en turismo. Vamos a darle la palabra a Alberto Cuenca, quien se metió ahí a revisar estos informes de las secretarías como parte de la glosa del tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Te escuchamos, Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas y amigos de Capital CDMX. Sin duda, la Ciudad de México requiere grandes inversiones de todo tipo para en estos momentos reactivar la economía luego de esta pandemia de casi 2 años que ha dejado las finanzas públicas y privadas muy mermadas. Pero la pregunta es si estas inversiones deben ir enfocadas con tanta fuerza y con tanta convicción de parte del gobierno de Sheinbaum hacia el sector inmobiliario, porque vemos aquí que la administración pública local ha echado toda la carne al asador hacia ese sector, hacia la construcción de grandes obras inmobiliarias, y este es el caso de los 19 hoteles de 5 estrellas que se edificarán durante el resto de esta administración en la capital del país. Como ya hemos dado cuenta en Capital CDMX, estos 19 grandes proyectos contemplan una inversión de 16,000 millones de pesos para tener 3,235 habitaciones de hotel de gran turismo. La pregunta es si la Ciudad de México requiere estas más de 3,000 habitaciones de hotel de lujo de 5 estrellas. Si hay una demanda turística para este tipo de hoteles, para ese tipo de hospedaje, si hay un turismo que lo está demandando. La oferta ahí estará, pero también implicará que haya impactos ambientales y en servicios. Vecinos, por ejemplo, de la zona de Las Granadas, al leer esta nota, la pregunta inmediata era ¿y el agua de dónde va a salir, no? Por ejemplo, el tráfico que esto genera en zonas donde el boom inmobiliario ya ha impactado severamente en la calidad de vida de las personas que habitan en esos polígonos. Entonces se generan grandes proyectos de centros comerciales, oficinas, hoteles, pero ¿dónde está la viabilidad de los servicios? Se habla de que se generarán empleos, obviamente pues derivado de la construcción. Sí, eso es positivo, pero lo negativo es que pues se da un círculo vicioso en donde llegan las grandes obras inmobiliarias, los grandes proyectos, y se generan fenómenos de gentrificación, donde se expulsa a la población originaria de las colonias, barrios en donde están asentados estos nuevos desarrollos, y la gente, los habitantes originales, son expulsados a la periferia de la ciudad o del Valle de México, que tardarán horas en trasladarse a sus centros de trabajo, a zonas habitacionales que son realmente ciudades dormitorio, donde también hay problemas de abasto de agua, donde hay tráfico, donde también hay dificultades para transportarse. Esos son el tipo de cosas que estos grandes proyectos pues no benefician, y no se está viendo, creo, más que el negocio inmobiliario. Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Sin duda hay que analizar más a fondo estos proyectos porque
pueden traer una buena inversión a la ciudad en materia de reactivación económica, que es muy necesaria, pero también acarrean todos esos males que tú señalas, y sabemos que los desarrolladores inmobiliarios no necesariamente están pensando en mejorar la vida de los capitalinos, sino solo en sus ingresos, y eso lleva muchas consecuencias. Vamos a seguir muy pendientes de estos proyectos, vamos a ver qué impacto traen, qué generan, y esperemos que sea lo mejor para la capital del país y no un mero negocio de la Cuarta Transformación y la jefa de gobierno, que ya está muy encarrerada en su sueño presidencial. Vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana. Gracias por seguir con nosotros escuchando el podcast de Perspectivas CDMX. Les dejamos las perspectivas de la semana y arrancamos con Arturo Páramo. Para esta semana yo pondría el ojo en varios temas que tienen que ver con la proyección de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno para el futuro. Las revistas, las entrevistas, las portadas que se llevó la jefa de gobierno el fin de semana pasado han generado mucha polémica. Su participación en la conmemoración en la Asamblea Nacional del IMSS, en la que fue una invitada, aunque no estaba en realidad muy justificada su presencia como oradora principal de este evento. También pues los traspiés que ha tenido en los intentos de generar una mejor imagen más cercana a la gente por parte de la jefa de gobierno y de su equipo de comunicación, sus asesores en comunicación. Creo que se abre mucho ya el juego de que la jefa de gobierno está buscando la candidatura, por más que ella diga que no, sí lo está buscando, sí lo está haciendo, y hasta el momento, al parecer, el juego ha sido bastante errático por parte de la jefa de gobierno, y vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro estos intentos de proyectar su imagen. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Un tema importante que debatiremos por el gasto multimillonario que tiene la jefa de gobierno en promover su imagen. Ahora le damos la palabra a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva, bueno, pues hay que ver si es que no salen nuevas entrevistas de parte de la jefa de gobierno, que abrió su agenda para poder pues dejarse entrevistar por varios medios y proyectar su imagen con fines político-electorales. Sabemos que la jefa de gobierno tiene otra intención, tiene otra agenda para los habitantes de la Ciudad de México que estamos esperando que se ponga a gobernar. Pues parece ser que eso no le interesa, y bueno, estaremos atentos a ver en qué otras cosas se distrae nuestra jefa de gobierno. También conocer cómo van la instalación de todas estas mesas de paz en las distintas alcaldías de la capital. Ya escuchamos en 2 ocasiones en Azcapotzalco y Álvaro Obregón, pues con cierta rispidez a la jefa de gobierno querer imponer su estrategia de seguridad en alcaldías sin anteponer por delante recursos que hacen falta en las alcaldías. Y qué bueno que lo hayan hecho notar los alcaldes de oposición. Vamos a ver cómo reaccionan los alcaldes del partido oficial una vez que lleguen esas mesas de paz a sus respectivas demarcaciones. Creo que son temas de los que vamos a tener que estar muy atentos, y también el tema que tiene que ver con el incremento de la pandemia de COVID. Entramos de una etapa ya un poco más de invierno, los casos de influenza comienzan a multiplicarse y quizá pueda darse aquí esta famosa cuarta ola que ya hablaban las autoridades de salud a nivel federal. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Un tema que no podemos dejar de ver será esto de los indicios ya de una cuarta ola de pandemia en México y sobre todo en la Ciudad de México. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal te comento, siguen las comparecencias de funcionarios del gabinete capitalino, los titulares del gabinete del gobierno de la ciudad en el Congreso local como parte de la glosa del tercer informe de Claudia Sheinbaum. Hay comparecencias importantes en esta semana, la del desarrollo urbano, la CEDUBI, este 24 de noviembre, con temas, pues como ya hemos comentado en este programa,
pues que tienen que ver con el boom inmobiliario, el nuevo boom inmobiliario que promueve la 4T. También están la comparecencia del secretario de Obras el 26 de noviembre, el de titular de la CEMOVI, Andrés Layuz, el 26 de noviembre. A la Secretaría de Desarrollo Urbano le toca este 24 de noviembre, como comentábamos. También siguen las comparecencias de los alcaldes ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad para pedir recursos hacia el año 2022 como parte del presupuesto del próximo año que aprobará el Congreso de la Ciudad. Será el turno de los alcaldes de Magdalena Contreras, de Miguel Hidalgo y de Milpalta este 24 de noviembre. Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza comparecerán el día 26 de noviembre. También pues estamos al pendiente de que las repercusiones o las reacciones que tendrá dentro del gobierno de la ciudad este decreto presidencial que considera de seguridad nacional las grandes obras federales de infraestructura y que por el contrario pues abonan a la opacidad de los contratos y asignaciones multimillonarias que era el gobierno de López Obrador. Ahí, como pues sabemos, el gobierno de Claudia Sheinbaum es un espejo de lo que hace desde Palacio Nacional el presidente López Obrador. Seguramente habrá un respaldo de ella a ese decreto presidencial, y pues la pregunta obligada que tiene ella que responder sobre este tema es si, siendo un gobierno espejo, también replicará en la Ciudad de México ese decreto para que las obras públicas, las grandes obras públicas que realice la administración capitalina, tengan todo tipo de facilidades administrativas que a la vez pues generan opacidad en su desarrollo. Vamos a ver cómo reacciona la jefa de gobierno sobre este tema. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva, y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectivas CDMX. Gracias por escucharnos y seguirnos en Capital CDMX. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como @capitalmx_. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.